Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estén? ¿Qué tal? Pues andamos por aquí, pasando más frío que antes, Ya. pero no pasa nada. A ver, propuestas que nos hace el compañero Emilio. La UCO en todas las salsas, dices. Hmm. ¿Y eso? Bueno, me refiero a que era salsa de salseo, no de condimento. Bueno, me imaginaba, Quiero pero decir que supongo que es una metáfora sobre... sí, 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 es una manera de decir que por un lado tenemos al partido judicial, que tiene su impronta en las noticias políticas de este país, y por el otro lado tenemos a la UCO, que también salsea o que a través de sus informes también se puede salsear mucho, ¿no? Mm, Y no deja de ser curioso bueno, que como nos pasa a veces con los tribunales, eh, esos informes sean filtrados, sean conocidos por determinada prensa con anterioridad, sean utilizados por los partidos políticos en uno u otro sentido según le vaya en el informe, es decir, si aparecen o no aparecen de los suyos, mm, etcétera, ¿no? Bueno, es el signo de los tiempos, ¿no? De alguna manera. Es decir, lo que pasa es que es un signo de los tiempos, a mí me parece que bastante peligroso. En todo caso, podemos llevar eso a las conclusiones finales, ¿no? En el sentido de que eh, la UCO, que ya nos hemos acostumbrado a decir la UCO y pim pam, ¿no? Es decir, esa expresión que en Cantabria UCO es un diminutivo, que se pone detrás de los nombres, pero que en este caso no se trata de un diminutivo de la Guardia Civil, ¿no? Guardia Civil UCO, sino sino que es la unidad central operativa de la Guardia Civil, y es una policía judicial dedicada a la investigación, leo textualmente, y persecución de la delincuencia grave y del crimen organizado. Es decir, que vale. estamos aquí delante bueno, de un elemento del Estado superpotente, ¿no? Mm. ¿Y normalmente están las órdenes de los jueces o van por su cuenta? Sí, sí, normalmente está a las órdenes de los jueces, pero recordemos, se vio en el juicio al fiscal general, cuando intervino aquel miembro de la UCO que Sí, dijo, sí. no, es que la fiscalía es una organización jerárquica y por tanto, ¿no? Claro, ahora podríamos utilizar el mismo argumento. Ahora podríamos decir que cualquier informe de la UCO es jerárquico porque recordemos que la Guardia Civil es un instituto armado, Mm, no es como la policía, aunque la policía evidentemente también es tremendamente jerárquica, pero en este caso más, la Guardia Civil siempre desde sus orígenes, de los orígenes de su creación, ha estado comandada por altos cargos del ejército, y sigue así, es decir, cosa diferente a lo que pasa con la policía, y por tanto, evidentemente, puede ser encargada por un juez que haga una investigación, pero también puede, digamos, si alguno de sus mandos decide que hay que seguir más allá en esa investigación, o no sé, se me ocurre ahora por hablar de ejemplos que tenemos cercanos, ¿no? Parece ser que en el caso del fiscal general se les dijo a usted, miren sus mails y sus tal, de tal fecha, pero entonces ellos decidieron pues, que lo tenían que vaciar todo porque era más fácil, ¿no? más fácil, más cómodo, Y y lo más otro cómodo. requería más tiempo, más... Claro, y me imagino que para hacer eso, pues dijeron a sus órdenes, mi coronel, ¿qué le parece a usted si... ¿eh? Bueno, quiero decir, eh, ¿qué es lo que hay? Un poco. Sí, 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 sí. Que sí.
Hasta el extremo que parece ser, Emily, que el fiscal general ha pedido que o se eliminen o se le devuelvan los archivos y todo lo Ujú, que tiene la Guardia Civil, la UCO, que no ujú, ataña directamente a las fechas solicitadas, porque no le corresponde a la Guardia Civil tener información que no se le ha ujú. solicitado que la tengan y la podrían utilizar, ¿no? Sí, es Claro, información. claro, es ese famoso tema que produjo también carcajadas en el juicio del inspector Sí. general, que fue cuando ellos dijeron, nosotros no hacemos investigaciones prospectivas. Bueno, Se pues descojona. hombre, claro, allí se partió la caja todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo, la Porque mayoría eran fiscales, ¿eh? efectivamente, y entonces pues la abogada defensor dijo, hombre, prospectiva es que esta información podía haber pasado por las manos y los ojos y tal de 600 personas. ¿Ustedes han ido a ver a los demás? Pues bueno, parece ser que en ese caso no. Y en cambio, pues nos encontramos con casos más actuales, que entraré en dos, como el del señor, bueno, el que parecía que era el caso Coldo, luego Ábalos y ahora Santos Cerdán, ¿no? El caso Mm, Santos Cerdán, donde en su informe, pues, explican una cosa tan graciosa como que la mayoría de las dependientas del Corte Inglés conocían a la señora de Santos Cerdán por lo mucho que iba a comprar al Corte Inglés de Madrid, ¿no? mm, Bueno, pues quiere decir que ahí sí han hecho una investigación prospectiva, ¿no? Es decir, mm, eh, bueno, en buena lógica, ¿eh? O sea que no me parece mal, ¿no? Pero bueno, es un redactado que tiene su cosita, ¿no? Que digamos que tiene su cosita para seguir siendo salseros, ¿no? Es decir, que lo que, lo que me pregunto es un poco eso, es decir, que, y no porque esté en contra de que el periodismo pueda tener acceso a estos informes, ¿no? Sobre todo el periodismo que, digamos, que trabaja líneas de investigación y demás, pueda tener acceso, sino qué pasa ahí, es decir, quién filtra la UCO, filtran los jueces, filtran eh, las acusaciones, esas llamadas acusaciones populares que son de todo menos populares cuando tienen acceso al informe de la UCO. Eh, si es así, la Guardia Civil y la UCO dejarían filtrar cualquier cosa suya si no les interesara demasiado. Es decir, estamos aquí en un panorama de política del espectáculo bastante curiosa, ¿eh? Sí, mm, sí, 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 no otra cosa, ¿no? Bastante curiosa. Entonces, bueno, pues, ¿por qué digo en todas las salsas? Pues porque ayer hubo un debate parlamentario donde Feijóo y Sánchez se volvieron a tirar los trastos a la cabeza con mm, el tema de quién era más corrupto, o personalmente o su partido. Y en paralelo, pues la UCO, ya desde la noche anterior dio a conocer, o alguien filtró, dos investigaciones en las que estaban, pues que no daban la razón a ninguno de los dos, por supuesto, ¿no? Menos mal, en este caso, vamos, porque cualquiera podría pensar mal, ¿no? Eh, bueno, no seré yo, o al mm. menos no seré yo en este caso. Vale, vale. Sí, me eximes, ¿no? Lo asumo, te entiendo. Es decir, por un lado, aparecía el informe, lo que parece el último informe sobre Santos Cerdán, o penúltimo, que parece ser que, bueno, que de hecho ha permitido la orden del juez para que Santos Cerdán salga de prisión, porque parece ser que ya no hay más investigación por ahí, a pesar de que, bueno, quedan dudas de que se sepa dónde está todo ese supuesto patrimonio, o a lo mejor no era tanto, ¿no? Y, y bueno, pues nos hemos enterado está muy bien porque nos hemos enterado del modus operandi, ¿no? Está
muy interesante, es decir, el señor Santos Cerdán parece ser que antes de ser secretario de organización del PSOE montó, pero ya siendo diputado, montó una empresita con un amigo suyo que se llama Anchón Alonso, la empresa se llama Servinamar, radicada en Navarra de entrada, ¿no? El señor Santos Cerdán procuró que no se le viera mucho, aunque parece que tenía el 45% o algo así de... Y bueno, pues una vez que empezó a tener peso específico, al menos eso dice la UCO, peso específico dentro del gobierno del gobierno socialista y en la administración en general, pues empezó a tirar de sus contactos y a conseguir cosas pues como ese 2%, ¿no? Que ahora se está haciendo famoso. Luego voy a dar otra cifra que es más espeluznante. Ese 2% de muchas obras de Acciona o de muchas actuaciones de Acciona, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí pues ha hecho la broma con el 3% en su momento de Convergencia y Unió, ahora este 2% y demás. Bueno, Servinamar actuaba dentro de las UTES, esas cosas tan interesantes que se han inventado especialmente las compañías de construcción, y ella hacía unos papeles eh, realmente pequeños, algo así como asesoría, salud laboral y cosas por el estilo, y en cambio se metía en obras muy grandes que en realidad resolvía Acciona, y a partir de ahí había esa derivación del 2% que parece ser que iba a parar a manos o a los bolsillos del señor Santos Cerdán, Ábalos, eh, Coldo en proporciones diversas, y al mismo tiempo pues el señor Santos Cerdán favorecía a su familia con contratos, sus hermanos, hermana, hermano, eh, eh, alquileres de su residencia en Madrid y otra serie de cosas por lo que dice, por lo que podemos decir de la UCO, ¿no? Han salido, como sabéis, como seguramente habréis escuchado y habréis visto, cantidades muy exageradas, hablando de 6 millones y pico de euros. Bueno, eso hoy por hoy parece no estar demostrado y habrá que, supongo que se seguirá investigando hasta encontrarlo, aunque es un hecho interesante que el juez haya decidido dejar salir a Santos Cerdán de prisión, porque quiere decir que considera que toda la investigación está hecha, pero desde luego con los 2% no se llega a los 6 millones y medio, o no parece, o al menos algunas de las lecturas que yo he hecho de alguna de la gente que está siguiendo el caso, pues no da para tanto, ¿no? Mm. No, pero da, digamos, casi parece ser que nos acercamos más, parece ser, a lo mejor me estoy equivocando, pero parece ser que nos acercamos más a aquella definición cutre, eh, no la definición, no, definición brillante que hizo Rufián de lo cutre que era esta gente cercana al Partido Socialista haciendo estos tejemanejes, ¿no? de estas cantidades, porque, bueno, pues ahora las voy a comparar con el PP en Almería, ¿no? Y mientras que estas era Navarra, pero también habían, por lo que parece ser, habían intervenido en otras cosas, ¿no? O habían hecho otras cosas, digamos. Entonces, interesante la reflexión de una periodista que escuché ayer en un programa de televisión española diciendo que, y lo dejó ahí, y ella lo dejó y varias veces se lo intentó tapar y lo siguió dejando, y que a mí me puede servir luego para la reflexión final o incluso la podemos hacer ahora, que Acciona tuvo un caso en 2021 de un despido improcedente por un trabajador, no trabajador, trabajador de oficina del núcleo duro de Acciona, que había denunciado que Acciona había abierto una cuenta
de mail en la cual sus cargos, porque me imagino que los que trabajaban de albañiles no tenían esas posibilidades, podían hacer propuestas en el sentido de que conocían que había ayuntamientos, administraciones, etcétera, que necesitaban o que iban a hacer obras y que ellos tenían una información privilegiada y previa, ¿no? Todo eso se conoce porque este hombre lo llevó a juicio, evidentemente el juicio decretó que ese despido era improcedente, como no podía ser de otra manera, pero parece ser que a ese juez pues no le interesó mucho seguir juzgando este tema, ¿no? No sabemos si Acciona sigue manteniendo esa ventanilla abierta o si lo hace de otra manera y no sabemos tampoco si hay más Pero empresas. esa ventanilla, para que me Mm, entere yo, que me sí. cuesta Eh, enterarme a veces de las cosas, ¿consistía en qué? ¿En qué lograba? pásame información de futuras obras Ajá. de administraciones públicas, de manera que no, de las cuales podáis tener información privilegiada que nosotros podamos utilizar para presentar Eh, un proyecto. ¿Eh? vale, vale, Un proyecto. Vale, vale. entonces, mmm, claro, en estas discusiones salen cosas como que hay que distinguir lo que es un pago por facilitar de lo que es un pago por una mordida, ¿no? Sí. Directamente. Entonces, claro, lo que Acciona hacía con Servinavar era pagarle por una... Información. sí, Por- bueno, por- disfrazada de eh, os ocupáis de la salud laboral, nos asesoráis en no sé qué, etcétera, ¿no? ah, Es decir, vale. disfrazada de todas estas cosas, ¿no? Que en definitiva al final se acababa convirtiendo en una mordida. Pero digamos que, que ahora mismo estamos, lo digo esto porque ahora mismo estamos poniendo el foco en Cerdán, Ábalos, Coldo y Servirabar. Si al final se demuestra que esa es la manera, finalmente hay un juicio y se dice que esa fue la manera por la que obtuvieron unos ingresos que no deberían haber obtenido y que son espurios y demás, el problema es qué va a pasar con Acciona, ¿eh? Que probablemente no pase nada con Acciona. ¿Eh? Y si, Y que, si pasa algo, se cambian el nombre y ya está. vale, bueno, no, probablemente Acciona sigue, haga una depuración con unas cantidades ingentes por jubilación de la persona o personas que han estado ahí al tanto del asunto Ah, y ya está. Es decir, que volvemos a aquello de que siempre que hay corrupción hay unas personas que son corruptas y hay otras personas que evidentemente ayudan a ese proceso corruptivo, ¿no? Y yo creo que está muy bien que tengamos a la UCO para vigilar esto, pero probablemente deberíamos eh, tener otros instrumentos, ¿no? Dentro del Estado, tan cuidadoso con otras cosas como para hacer una vigilancia de todo esto. ¿Eh? Por ejemplo, eh, yo tengo una fuente que no voy a revelar, porque esto queda muy bien así entre la gente del periodismo, que conozco desde hace tiempo, que me explica pues cómo cuando van a un concurso público, eh, más o menos saben quién va a ganar ese concurso. Incluso a veces esas grandes empresas se los distribuyen, se los pactan. ¿Eh? mm, Y entonces, pues esta persona eh, ha hecho, ha hecho los informes técnicos y económicos eh, de varios procesos de estos y en algún momento pues ha decidido pues hacerlos a perdedor o hacerlos a ganador. ujú. Así de claro.
Es decir, que entre las empresas se ponen de acuerdo, tú te llevas estas, tú te llevas las otras, Claro, hazte un claro, informe para que claro, no me lo den a mí, ponlo claro. jodido, es decir, o ponlo favorable para que me toque a Bueno, mí. Bueno, también más o se, menos. sí, sí, también se hacen zancadillas, lógicamente, si te puedes pillar tres y al otro solo le tocan una o a los otros, pues lo haces, pero también hay actuaciones de este tipo y, bueno, es un poco, eso pone en contradicción aquello típico que la competencia siempre es buena porque de ahí se obtienen, bueno, eso no es así. Y la otra cosa que yo sé y no sé mucho de esto porque no me he dedicado nunca a esto y sé más de otras cosas, digamos, si es que sé de algo, es que en muchos sitios se va en principio de entrada a perder porque luego, llegado un momento, se va a poder refinanciar eso, ¿no? Plantearle a la administración X, oye, pues mira, ganamos el concurso con la mejor oferta, pero chicos, la situación, Ucrania, China, que se ha puesto no sé cómo, tal, ¿eh? Y depende cómo sea la administración, pues esas cosas se compensan, y se asumen porque, bueno, porque es el mercado, amigos, ¿no? Que se Mm, dice. El mm. mercado es el mercado, vamos, es un mercado fulero, pero bueno, es el mercado. Bien, en el otro lado de la balanza, en esa disputa, pues tenemos buena parte de la estructura del PP de Almería, ¿no? Mm. Su presidente, su vicepresidente, el vicepresidente tercero, que parece ser que, aunque ese era el tercero, fue el primero en caer, el alcalde de un pueblo que se llama Fines, etcétera, etcétera, ¿no? Que estos, pues, bueno, la investigación de la UCO aquí viene desde el año 2021, por lo que parece ser, y tiene que ver con la pandemia nuevamente, y Con bueno, mascarillas y cosas de esas, con ¿no? mascarillas, con guantes, con protecciones, y lo que yo creo que va a seguir saliendo, ¿no? Porque da la impresión, al principio piensas que son cuatro manguis y ahora estamos viendo que no fueron cuatro manguis, que fueron 4.000 por lo menos manguis, ¿no? Bien, aquí tenemos otra empresa que responde al nombre de Azor Corporate Ibérica, que fue a la que le compraron por una cantidad de 2 millones. Y aquí las comisiones eran un poco más elevadas. O sea que yo creo que el PP cuando se empieza a jactar del 2%, pues debería empezar a preocuparse de lo que tiene en su corral, ¿no? Porque el informe de la UCO en este caso, no tan resaltado porque digamos, es aquello típico, no, hombre, es que no es un caso a nivel nacional, ¿no? Bueno, tampoco parece que el otro sea un caso a nivel nacional, parece más bien un caso situado en Navarra fundamentalmente, aunque sí que los cargos políticos son de nivel estatal, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, aquí parece que el porcentaje era de superior a un 45%. Hostia. Pues sí, eso mismo pensé yo y no lo dije porque estaba leyendo. Bueno, es más, te puedo decir que la UCO, ya sé que no te gustan los números, que no quieres que los digamos, pero en este caso va a ser un solo número. La UCO dice textualmente el 46,42%. O sea que si vendieron 2 millones, podéis echar las cuentas y quiere decir que si le hicieron una petición a esta empresa para todo aquello relacionado con la Diputación de Huelva por valor de 2 millones, que ellos se llevaron uno, ¿eh? Más o menos. Pim, pam. Vale. Me estoy preguntando, así, a lo mejor te interrumpo, ¿cómo ese informe de la Guardia Civil tarda 5 años y otros se hacen en meses? Claro, ahí estamos, ahí estamos. ¿Mm? Parece que en este caso tampoco tendría por qué haber tardado tanto. Lo digo porque, a ver, volvamos a lo de antes, a lo de la Paqui, la mujer de Santos Cerdán, que ahora sabemos todos que se llama Paqui, conocida por
por esas compras un poco compulsivas en el Corte Inglés que te pueden dar una pista y puedes decir, bueno, estamos vigilando a este tipo, vamos a ver, ¿no? Su mujer, su tal. Claro, de lo que sale en este informe de la UCO, a estos mendas del PP de Huelva los encuentran con bolsas negras con más de 100.000 euros en la parte trasera de Mercedes. Les encuentran que han aumentado su inversión en fondo patrimonial en propiedades, ¿no? Sobre todo el ladrillo, el tocho, esa cosa que sepamos, seguimos igual, ¿eh? Sí, a pesar de todo lo que ha pasado. Claro, daría la impresión de que a lo mejor eso podía haber estado antes, ¿eh? Pero no sé, soy incapaz. Acuérdate que hace no mucho hablamos también de aquel caso investigado por los Mossos de Escuadra y que les había llevado 4 o 5 años de investigación hasta sacarlo. Claro, no sabemos hasta qué punto y ni lo sabremos nunca, me imagino, hasta qué punto estas investigaciones se hacen más complejas porque hay gente que sabe esconder mejor, a lo mejor no hay una estructura empresarial que se lo lleva crudo, ¿no? Y es más difícil intervenir, etcétera. Pero bueno, claro, aquí en este caso, ya, como ya te digo, pues todos se habían comprado. Además, es que el cutrerío es absoluto, ¿no? Es que yo no lo puedo entender. Es como si esta gente no hubiera visto nunca thrillers, ni películas, ni se hubiera enterado de lo que pasa con otra gente, ¿no? De golpe y porrazo, pues empiezan a cambiarse los coches y, y eso, empiezan a manejar dinero ya no a través de la tarjeta, sino grandes cantidades de dinero con billetes de estos, Los Bin Laden de sí, 500. los Bin Laden y cosas de estas. Mm. Bueno, supongo que tanto unos como otros, que no son ni unos mejores ni otros peores, se imaginaban que estaban cubiertos por su partido y cubiertos por su función institucional, ¿no? Y que nadie o sea, que nadie iba a meter mano ahí bueno, porque eso iba a pasar, como supongo que ellos mismos probablemente sabrán que están pasando muchas otras cosas que no sabemos y que probablemente no lleguen nunca a un juzgado, ¿no? La diferencia que yo veo con respecto al PP y con respecto a lo de Huelva es que esta vez sí el PP, Has dicho Huelva, Almería, te quieres referir. Almería, perdón, sí, 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 Almería. Sí, están en un extremo cada uno, perdón. sí, te Creo vas de que lo he esquina. dicho 2 veces. Es Sí, sí, Almería, sí. Almería. La diferencia es que esta vez parece que han reaccionado rápido, ¿eh? Y hay una suspensión cautelar de militancia de estas personas, o sea, que van a tener que rellenar también otra presidencia y tal, como les está pasando en Valencia y tal, cosa que no ha habido en otros momentos, ¿no? Y que han tardado más y cosa que hasta ahora pues el PSOE siempre le sacaba a colación al decir, bueno, nosotros automáticamente que nos enteramos y que vemos tal, pues automáticamente hacemos dimitir a esta persona, luego le pedimos que deje su puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Que algunos hacen caso y otros no hacen caso, como bien sabéis. Bueno, en definitiva, esto es lo que da de sí digamos, las salsas de la UCO y también, pues eso nos lleva a hacernos preguntas que no sé si alguien tendrá ganas de responder, pero que a lo mejor no estaría mal que este país que está dando todas estas muestras tuviera una Fiscalía General Anticorrupción más potente, con muchísima más capacidad
y también que no estaría mal que empezáramos a ver que detrás de los políticos también desfilan los empresarios y empresarias que les convencen o que aceptan, digamos, sus propuestas, ¿no? Los corruptores, podríamos llamarlos. Efectivamente, sí, sí. Pero yo recuerdo aquí, y perdona la anécdota, es una anécdota personal, hace bastantes años estábamos planeando un congreso, bueno, sí, en los prolegómenos de un congreso de la CGT que queríamos hacer en la ciudad de Sabadell, porque íbamos, bueno, íbamos, digo yo, pero en en el pasado y en el futuro también se ha hecho así, por lo menos en Cataluña, es decir, el ir cambiando de localidad en cada congreso, no hacerlos todos en Barcelona y demás. Y bueno, fuimos muy bien, que lo queríamos hacer en un sitio público y fuimos muy bien recibidos por el alcalde de Sabadell, ya muerto, por cierto. Eh, bueno, pues tuve algunas conversaciones con este hombre, largas, porque era una persona bastante interesada por los movimientos sindical y demás y demás. Y en una de estas, pues me explicó eso, ¿no? A él se le había presentado en el despacho a alguien, constructor, con una maleta con dinero y él, no, la primera vez sin la maleta con dinero, a hacerle una propuesta y él entonces pues le citó, dijo, bueno, ahora no puedo y me gustaría saber si eso que me estás ofreciendo es cierto y tal, pues te cito para otro día y ese día pues le estaba esperando con la policía local y fue detenido. Entonces, bueno, estas cosas también se pueden hacer y es extraño que yo no conozca muchos más casos que este que te estoy diciendo. Ujú. Y me parece extraño que ningún alcalde más, ningún presidente de diputación, ningún tal, haya recibido alguna oferta de este tipo y haya sido incapaz de crear una reacción o de tener una reacción tan lógica y tan normal como la que os estoy explicando, ¿no? Y no conozco muchos casos. Entonces, bueno, aquí no me voy a poner yo a dudar de toda la gente que está en la política institucional, porque evidentemente creo, y esa es otra de las conclusiones, que esto no contribuye para nada a eso. Es decir, que el hecho el hecho de que buena parte de la política que estamos viviendo en estos momentos, de la política institucional que estamos viviendo en estos momentos, sea la política institucional que pasa por los juzgados, yo creo que no ayuda y que predetermina muchas cosas, entre otras, pues el auge de la extrema derecha. Y no, repito nuevamente, yo no voy a defender la política institucional por eso, ¿eh? Pero creo que no beneficia en genérico, ¿no? A la política institucional, a las cuestiones democráticas de manera más generalizada, ¿no? Sino, es decir, esa sensación de que todo político, toda persona que entra en política entra para llenarse los bolsillos, bueno, pues yo creo que no ayuda, ¿eh? No ayuda en absoluto. Y por desgracia, bueno, parece ser que es bastante cierta, ¿no? Mm. O bastante, o suficientemente cierta. Y no quiere decir que quienes lo critican no vayan a hacer lo mismo una vez que lleguen, ¿eh? Y que esa es otra cosa a la que hay que llevar a reflexión a determinada gente. Muy bien, Amili. Vamos a poner aquí música, ¿te parece? Uh -huh. Continuamos en la sintonía de Radio Clara. Estamos hablando con Emily Corta Vitarte. Hemos hablado de la UCO, de, bueno, las mordidas diferentes o corrupciones diferentes, etcétera. Lo acabáis de oír. Es el momento de decirte que te quedan 10 minutos escasos. Oye, Joder, cómo pasa el tiempo, Emilio. Nos hacemos viejos a prisa. Vamos a ver, me mandas un titular que un poco me sorprende. Silvia
Orriols enamora a la derecha españolista. Hay Mm. que, para la gente que no recuerde o controle este nombre, Silvia Orriols es la, no sé si presidenta, jefa, Sí, presidenta. presidenta de Alianza Catalana, un partido de extrema derecha y también se declaran independentistas. Entonces, ¿cómo es que enamora un partido a la derecha españolista si quieren separarse de España? Bueno, pues porque, bueno, Silvia Orriols ahora es diputada en el Parlamento de Cataluña, Sí, es alcaldesa de Ripoll, sí. Bressol de Cataluña, cuna de Cataluña. ¿Por qué? Eh, ¿Por bueno, qué? pues porque todas las zonas del norte de España que, No, que participaron en en la supuesta reconquista, ¿no? sí, Bueno, que es un tema que ya hemos hablado aquí muchas veces, que eso no existió nunca, pues tienen sus orígenes, ¿no? Y entonces, igual que unos tienen Covadonga, Ripoll tenía una abadía con un abad que fue muy significativo, el abad Oliva, y que impulsó ese ataque a los musulmanes, etcétera, lo impulsó lógicamente con sus prédicas y tal, ¿eh? Pero por eso eso, por eso que Ripoll sería la es Covadonga catalana, vamos, efectivamente, salvando distancias, vamos. Ya. salvando las distancias, sí, el Bressol, ¿eh? Y siempre es como aquello, lo auténtico, lo puro, lo tal. Sí, vale. Vale, entonces, dicho esto, por qué está pasando eso? O por qué detecto y leo a otra gente que también lo detecta, ¿no? Bueno, pues en principio porque Silvia Orriols tenía dos discursos fundamentales, ¿no? Uno era el de independentismo, pero independentismo mmm, con con su propuesta de separación inmediata, no aquello de Esquerra Republicana que también, pero que llegaremos a un acuerdo y a partir de aquí haremos un referéndum y tal, ¿no? Es decir, Silvia Orriols hasta hace unos meses estaba en posiciones de separación no amistosa y pim pam, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, pues ese discurso se ha ido matizando o, no, o más que matizando, olvidando y lo que está quedando es su discurso anti-inmigración, mm, vamos a llamarlo musulmana, aunque no todo el mundo no todo el mundo que procede del Magreb y sitios así es musulmana, ¿no? Vale, te Es entiendo. decir, antisemítica, pero de los otros semitas, ¿no? Digamos. Mm, vale. Entonces, bueno, pues todo eso, eso y supongo que cálculos políticos que luego podemos entrar, están produciendo monstruos, ¿no? Monstruos o cuestiones monstruosas, como es, por ejemplo, una reciente entrevista de Abascal en La Vanguardia, en la que él dice, bueno, se le plantea eso, ¿no? Es decir, en las próximas elecciones catalanas, pues seguramente habrá un choque entre Vox por un lado y Alianza Catalana por el otro y tal. Y entonces él dice, no va a haber choque porque la señora Orriols cada vez está menos por el separatismo y más por un rechazo masivo pues a la inmigración islámica y fundamentalista islámica y tal, ¿no? Y en otro momento de la entrevista él dice que él cree que en la señora Orriols va no solamente eso, sino que va a contribuir a la unificación, no unidad ni tan solo unidad, unificación de España, porque eso, porque el gran peligro ahora mismo para España es el de la inmigración integrista islámico, ¿no? Se ve que todo el Mm. mundo que es islámico y que viene a España pues es integrista y tal. Pero la cosa no queda aquí, es que Vidal Cuadras
tuvo una entrevista recientemente, otro que tal baila, ¿no? Que Sí, decimos, en Onda Cero y él llega a decir, Urriols acabará salvando a España, ¿no? Entonces, hostia, sí, sí, otra vez, perdón, hoy, sí, 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 sí. hoy estoy. Pero fíjate cómo lo define, cómo lo define. Él dice, ¿por qué? Y le preguntan, pero hombre, ¿por qué y tal, no? Sí. Dice, no, no, porque Urriols está empujando a Junts a que dejen con el culo al aire, eso es mío, ¿eh? Culo al aire es mío, a, a Sánchez y por tanto, eh, pues, pues Junts por eso está abandonando, ha dicho de esa manera tan drástica que no va a votar ninguna norma más que proponga el PSOE, bueno, que sea medio de mentirijillas, pero las gordas, las grandes, las importantes y tal, y eso él considera que tiene que ver con la presión que ahora mismo Alianza Catalana, y eso parece que va así en las encuestas, puede estar haciendo a Junts por su flanco derecho, digamos, ¿no? Yo estoy señalando el izquierdo, pero bueno, por su flanco derecho. Bien, pero es que se han producido más cosas, es decir, no solamente son estas personas cuando vienen a, Vidal Quadras es catalán, Abascal hablaba para un medio catalán, como es La Vanguardia, ¿no? De origen, por lo menos, sino que hay otros medios muy radicados en Madrid, en la Corte de los Milagros, como pueden ser Jiménez Los Santos de Es Radio, que ya le ha hecho la entrevista, como puede ser el Juan Soto de Cuarto Milenio, como puede ser el Manu Galvez de Objective, que están entrevistando a esta mujer cuando aparentemente, en principio, estaban absolutamente en contra. Es decir, sin ir más lejos, en 2024, antes de las elecciones catalanas, El Mundo la sacó en portada, la portada con su foto, donde la criticaba por su independentismo radical y unilateral, ¿no? Bueno, pues ahora El Mundo no tiene esa posición sobre la señora Orriols, ¿eh? Tiene una posición pues más moderadita en el sentido de pues que han visto que sus posturas anti-inmigración y otras posturas evidentemente a favor de la propiedad privada, en contra de las ocupaciones y todas estas cosas, pues hombre, es alguien con la que se puede convivir, ¿no? Porque en realidad no está diciendo unas cosas muy diferentes. Y es más, en todo este tiempo que os hablo, que son los últimos 2 o 3 meses aproximadamente, el señor García Gallardo, el ínclito ex vicepresidente de la Comunidad de Castilla-León, ha reproducido un, un vídeo con una intervención de esta mujer. O sea, hay un vídeo con una intervención de esta mujer en el Parlamento de Cataluña muy duro con respecto al tema de la inmigración, que a pesar de que toda esta gente no entiende el catalán o dice que no lo entienden, lo están reproduciendo y poniendo mensajitos. Y poniendo mensajitos. De García Gallardo, pues poco más que casi insultante para su propio partido, diciendo esto es lo que Vox debería decir de manera más clara, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que por tanto aquí tenemos, mmm, bueno, el liberal.cat ha sacado también otro artículo, es decir, tenemos aquí un tejemaneje bastante importante. Y que podría tener dos aspectos fundamentales. Uno, el ayudar a la presión que, porque todos estos pseudo periodistas de los que he hablado, alguno me parece que tiene el título, pero pocos, y tal, mmm, tienen intereses políticos muy claros, ¿no? Es decir, por un lado estaríamos ante que qué bien que haya cada vez más presión de Alianza Catalana sobre Junts, porque eso lleva a Junts al precipicio y obliga a Junts a salirse del marco en el que le quiere tener el señor Sánchez. Y luego por otra cosa que me parece más brutal, pero que no podemos dejar de tener en cuenta.
y esto lo leía en ahora me acordaré del medio, en cuanto me acuerde del medio lo digo, bueno, en un medio catalán, vi la web en un medio catalán, donde uno de sus principales redactores demás hablaba de algo que había sucedido en Córcega. ¿Eh? Y es que lo que ha sucedido en Córcega es que recientemente hay, un militante independentista corso del Frente Nacional de Liberación o el Frente de Liberación Nacional de Córcega, con varios años de cárcel, etcétera, ha hecho un pacto con Reagrupamiento Nacional de Le Pen para presentar una candidatura conjunta en Córcega que se llama Unión de Patriotas, ¿vale? Entonces hay otra parte que está pensando en esa posibilidad, ¿no? Es decir, que en un momento dado podría plantearse una unión de patriotas, pues no sé, en el Parlamento catalán, imaginaros, ¿no? O en cualquier otro lado. ¿Eh? Entonces, pues están pasando cosas. Yo creo que hoy por hoy es más la primera de las hipótesis que te he dado, es decir, esa hipótesis de que si damos a conocer, o sea, es cierto que Silvia Orriols está sometida a, digamos, a un cierto cordón sanitario en Cataluña, un cierto importante cordón sanitario en Cataluña. ¿Eh? Mm. En general tiene poca salida prensa, al menos en la prensa, digamos, bueno, que depende de los gobiernos y tal. Lógico también, porque únicamente es alcaldesa de Ripoll, que por muy Bressol de Cataluña que sea, pues tiene unos pocos miles de habitantes y por tanto hay muchísimas otras ciudades catalanas mucho más importantes que ella y porque tienen una representación muy minoritaria en el Parlamento catalán, ¿no? Pero aparte de lo que hacen los medios, pues también en general el resto de partidos no les están dando bola dentro de las posibles instituciones, ¿no? Como podría ser pues, la Diputación de Girona o alguna cosa por el estilo. Entonces, sí, no deja de ser curioso que sean medios que están en la villa y corte los que en estos momentos le estén dando salida, ¿no? Medios que han estado un poco menos que pidiendo el fusilamiento y o que siguen diciendo que eso que ha dicho el abogado de la Unión Europea sobre que la ley de amnistía era correcta y tal, pues que es una majadería y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, pues ahora mismo esta mujer interesa por todo lo que puede tensionar la política catalana en el sentido de hacer que Junts eh, eh, llegue al extremo, que ahora mismo Junts dice que no, pero de facilitar una moción de censura, ¿no? Mm. Creo que esa es la tesis que tiene más virtualidad, ¿eh? Porque la otra yo la veo más complicada y ahora mismo tampoco a Alianza Catalana no le interesa. Es decir, Alianza Catalana con lo que le están dando las encuestas va a ir en solitario y una vez que obtenga el resultado, voy a ver. Muy bien, Emily. No nos queda tiempo para más. Mm. Así que el otro tema que teníamos previsto, pues lo Bueno, guardamos pues para... lo podemos, sí, como era sobre la cumbre del clima y acabará justamente, creo que finalizará esta semana, pues quizás podemos hablar un poco de las conclusiones la semana que viene, que tiene también mucha amiga, ¿eh? Bastante Mm. más que lo que estamos hablando, seguramente. Muy bien, pues la semana que viene seguimos hablando. ¿De De acuerdo? acuerdo, muy bien. Un Pues abrazo. venga, un abrazo. Salud. Cuidaros, protegeros del frío. Con un jersey amarillo, a ser posible. Sí, 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 lo que Y tienen, que siempre llevaréis en la mochila, por supuesto. por supuesto, junto al móvil. Eso es.